Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Buenas tardes, buenas noches y buenos días en cualquier parte del mundo a través de www.radiocr.net para el mundo entero, Radio Costa Rica para el mundo entero. Su amigo y servidor Oscar Murcia Piedra le saluda esperando que se encuentre muy bien. Le recuerdo que estamos los sábados a partir de las 5 de la tarde por 930 AM y www.radiocr.net para el mundo entero, como decimos acá en Costa Rica, pura vida en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Les recuerdo que estamos en el Facebook para que también usted se pueda unir a nuestra familia en el Facebook y ahí estamos como Vivamos con Esperanza para que usted le pueda dar me gusta y siempre unas horitas antes del programa subimos ahí pues quién es el tema, la invitada. También subimos un enlace donde usted se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, Vivamos con Esperanza, CR en mayúscula. Ahí está nuestro canal de YouTube, Vivamos con Esperanza, CR en mayúscula, para que usted le pueda dar clic a la campanita y cada vez que subimos nuestros programas, pues ahí le llegue ese sonidito que ya tenemos nuestros programas. También estamos en nuestro Instagram como Vicone20, Instagram Vicone20. Ahí todas las semanas estamos invitando, enviando el recordatorio a nuestros amigos de el Instagram. Estamos también en el correo electrónico vivamosconesperanza2020 @gmail.com. Ahí estamos también en nuestro correo electrónico vivamosconesperanza2020 @gmail.com y nuestro WhatsApp 506-88-22-69-42 por si a usted le gustaría participar prácticamente en vivo en este programa y también si le gustaría dar a conocer su empresa, su negocio, pues con muchísimo gusto estamos acá para servirles. Bueno, hoy tengo el honor de que me acompañe una persona maravillosa, increíble, doña Ana Luisa Guzmán Hernández, que es directora general del Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial, Víctor Frank. Hoy vamos a conversar de un tema que yo creo que es muy importante: cómo descubrir el sentido de vida ante la adversidad. Yo creo que no puede haber día sin noche, no puede haber alegría sin tristeza. Entonces yo creo que todo va acompañado de la mano, pero sí es importante la manera en que nosotros reaccionamos, actuamos ante los eventos que tal vez vienen así de un momento a otro en nuestra vida. Y doña Ana Luisa es parte de este equipo maravilloso del Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial, que usted los puede llamar al 506-8360-0251, 8360-0251. Están en la web, les invito para que vayan al Facebook y a la web Centro de Logoterapia cr.org. También en su correo electrónico les pueden escribir info@centro de logoterapia
punto org, ahí está toda la información. Y bueno, están ubicados aquí en Sabana Norte, están cerquita por si usted necesita una llamadita, una cita, pues con muchísimo gusto ellos están con sus manos abiertas para poderles recibir, poderles orientar y principalmente acompañarles en este camino. Nosotros tenemos una vida, pero en el camino de la vida debemos de la resiliencia, debemos de perdonar, debemos de otra vez, pero durante el camino de nuestra vida. No podemos, no tenemos dos vidas, solo hay una. Entonces, ¿qué significa? Que durante el camino de nuestra vida debemos de hacer un alto, tomar decisiones, empezar de nuevo, reinventarnos, pero solo lo vamos a lograr con esto que es tan importante, cómo descubrir el sentido de vida ante la adversidad. Ya lo primero que tenemos cuando nacemos es fijo que así nuestras células que nos dan vida, también esas células nos van quitando de a poco partecita de la vida. Así que, doña Ana, un placer, un honor, muchísimas gracias por su tiempo y este tema creo que es muy importante que lo podamos desarrollar porque lamentablemente nuestra sociedad costarricense con el tiempo ha venido cambiando, pero hemos visto cómo la tecnología de punta, nos comunicamos de un lugar, de un punto del mundo a otro. Bueno, es increíble todo lo que se está haciendo, pero lamentablemente nos hemos olvidado de la salud mental, nos hemos olvidado de la salud corporal, de la salud espiritual y pues entonces yo creo que es importante este tema. Así que, doña Ana, bienvenida a Vivamos con Esperanza. Oscar, buenas tardes, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un fraterno abrazo para todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que eligieron hoy reunirse con nosotros y poder compartir y conversar sobre este tema tan importante. No, definitivamente las gracias y el privilegio es para mí, Oscar, estar acá con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Ana. Y bueno, como decíamos, ¿verdad? La evolución del ser humano en lo que son medios de comunicación ha sido increíble, pero lamentablemente hemos visto cómo nos hemos ido deshumanizando, ¿verdad? Nos hemos ido como que, como decimos popularmente en Costa Rica, como el cangrejo, hemos retrocedido lo que hemos ganado en décadas, porque vemos que ahora por más personas profesionales, eh, hay muchas situaciones tan difíciles, lo que es la parte de suicidios, lo que es la parte de que ya nuestros jóvenes tienen a cortas edades enfermedades que solamente los adultos padecían, ¿verdad? Entonces, yo creo que Ok. es importante que podamos analizar este tema y vamos a entrar con la pregunta inicial, que es, ¿qué es la logoterapia y el análisis existencial para ya que nos sirva de pie para ir desarrollando de a poco el tema? ¿Qué es logoterapia y análisis existencial? La logoterapia es un enfoque teórico, primero, un enfoque teórico que es atinente a diferentes disciplinas, sobre todo aquellas que trabajamos con personas, que atendemos personas. Significa logos, sentido, propósito, terapia, acompañamiento. La terapia del sentido, sanar a través del sentido, acompañar a la persona a que en un proceso pueda reconocer, descubrir, fortalecer, identificar qué es valioso para ella y desde allí encontrar y descubrir sentido en su vida y en sus circunstancias y en lo que le pase, en su vivencia. Eso es la logoterapia y el análisis existencial es esa capacidad del ser humano de existir y existir en el análisis existencial significa responderle a la vida, o sea, posicionarse ante la vida. Ya no solo preguntar por qué estoy viviendo esto, sino para qué. Ya no le preguntamos a la vida, sino que le respondemos a la vida. Eso es el análisis, entre muchos otros aspectos que no podemos profundizar a lo mejor en este pequeño espacio, por el tiempo que tenemos, pero el análisis existencial se refiere a esa capacidad del ser, de existir en este mundo, pero no es
existir por existir o simplemente que como una bola ahí en la vida lo lleva y lo envuelve y se desaparece. No, es desde la capacidad del ser humano de elegir con esa libertad y esa responsabilidad que tiene, cómo le responde a la vida, a ese existir, a ese ser en situación. Y me gusta lo que usted nos indicaba, que es valioso para ella. No todos somos iguales, no todos tenemos los mismos gustos, gracias a Dios, pero sí es importante que usted lo mencionaba, nosotros acompañamos Ujú. desde su realidad real, porque una pastilla para mí pues puede ser que me ayude, pero para otra persona puede ser que Ok. le cause la muerte, ¿verdad? Así es de delicado todo esto. Entonces, Sí, así es. el acompañamiento que ustedes dan, y es muy valioso porque es un acompañamiento personal, con la realidad real de la persona y además, cuando ya uno se hace esa pregunta, pero ¿para qué? No por qué. O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué me ha ido de esta manera? No, sino para qué encontrar un sentido realmente, a lo que nos está pasando, que a veces no nos gusta porque no nos gusta sufrir, no nos gusta el dolor, no nos gusta Sí, pasar por momentos oscuros, pero es parte de la vida y es una sola vida. En esta vida somos, como nosotros vemos somos, ¿verdad? Una montaña rusa, subimos, bajamos, nos queremos quedar allá arriba donde se ve todo. eh, Cuando estamos en el Cerro Chirripó se ve todo maravilloso, divino, pero hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar y esos momentos son muy duros, pero solo es una vida y así mientras es. vivimos esa vida hay que hacer esos arreglos, esos cambios porque no hay dos vidas. Entonces, debemos de encontrarle realmente el sentido a nuestra vida. Y uno, creo que cometemos un error de compararnos, ¿verdad? Esas comparaciones tan tediosas de que su hermano es así, el otro es asá, y por qué usted no, ¿verdad? Pero cada quien vive, disfruta su vida a su manera y a su estilo. Entonces, el para qué creo que es muy importante y cuando nos ayuden a descubrir el para qué, ya vamos a decir, ah, sí, yo tuve que pasar esto para que hoy pueda ayudar, para que hoy pueda acompañar, para que hoy pueda animar a los que vivieron lo que yo he venido viviendo en estas etapas de la vida. Entonces, creo que eso es muy importante, el para qué. Aunque no nos guste, porque como digo, a nadie le gusta que lo despidan del trabajo, a nadie le gusta que lo regañen, a nadie le gusta, pues, de si te casaste con la visión de hasta que la muerte nos separe, pero no funcionó, pero la vida sigue. O sea, no podemos detenernos porque si nos detenemos, todo lo que está nos va a atropellar popularmente, como decimos, y entonces vamos a perder la vida. ¿Por qué? Por tratar de quedarle bien a los demás. Me imagino, hay una teoría 18, 40, 60, ¿verdad? Que la teoría dice que a los 18 años nosotros nos preocupamos por quedarle bien a la gente. A los 40 nos hemos dado cuenta que a nadie le hemos importado, porque es así. O sea, todo el mundo está tan ocupado en sus cosas, que es así. Y a los 60 decimos, "Ey, viví mi vida y nadie estuvo conmigo, nadie me ayudó, ¿verdad? Nadie estuvo, por decirlo de esta manera, pero entonces la moraleja, vivamos nuestra vida y no tratemos de copiar otros estilos de vida porque no lo vamos a lograr. Y entonces, qué importante todo esto, doña Ana, que lo que es valioso para la persona y el para qué, que eso es lo que ustedes hacen, el acompañamiento. Y si no hay acompañamiento, pues ningún proceso pues, lo va a lograr. Así es. Definitivamente. Vea, es muy importante que pensemos y que analicemos el hecho de que cada persona vive su propia situación desde cómo se entiende, o sea, cómo entiende, dice la logoterapia, o, ¿verdad? Lo que nosotros trabajamos, que cada persona tiene su propia fenomenología, o sea, desde su cosmovisión, desde cómo entiende la situación, así responde. Desde cómo se entiende en situación, así responde. Si se entiende con recursos, si es capaz de pedir ayuda, si es capaz de decir no puedo solo, no puedo sola, o elige quedarse ahí hecho pedazos en el suelo y con el sombrero de víctima y que de ahí no va a pasar porque no sabe qué hacer con su dolor, con su vacío, con su sufrimiento.
pero además, como usted muy bien lo dijo, o sea, en la vida nosotros nos tenemos solo a nosotros mismos en el sentido de que hay personas importantes en nuestra vida que nos acompañan, que están ahí, pero algunas de esas ya no están, ya se fueron, ya, entonces al final del día voy en mi camino, voy yo avanzando o retrocediendo, pero soy yo la que tengo que elegir qué quiero hacer con todo lo que tengo a mi alrededor en este metro cuadrado, pero además lo que estoy viviendo. Y entonces ahí es cuando los valores, claro, lo que nos han enseñado, todo lo que yo he aprendido, ese montón de conocimiento que hay ahora que usted simplemente enciende esa computadora y usted le pregunta y ahora con la inteligencia artificial hasta le hace, ay no, es algo impresionante. O sea, estamos haciendo la humanidad, dice Víctor Frankl, estamos haciendo a un lado lo humano de lo humano. Me explico. O sea, ¿dónde está lo humano en este momento? Una pandemia nos vino a revolcar como seres humanos, como humanidad, y una crisis, y ahora no sabemos qué hacer en muchas situaciones, no nos prepararon, pero también nos hemos dejado llevar por esa masa tan impresionante de que es una respuesta artificial y no humana la que estamos dando. O sea, estamos haciendo a un lado a la persona, a su capacidad de posicionarse, a su capacidad de elegir. Le estamos dando a otras personas y a otras circunstancias esa capacidad de ser, y eso es una factura impresionantemente cara la que le pasa a la humanidad si no le ponemos atención a cómo atender realmente a la persona desde su esencia, desde lo humano, desde ese ser integral, desde ese ser maravilloso. Y como usted lo decía, lo humano, ¿dónde está lo humano? De lo humano. Antes era, bueno, de los que tenemos algunos añitos, antes uno buscaba en el diccionario o iba a la biblioteca con los libros y era algo usted, no haga bulla ni nada, ¿verdad? Eso es para las nuevas generaciones. A nosotros nos tocó ir a las bibliotecas y no hagan bulla y pedir el cuaderno prestado o el libro y luego lo devolvía. Ahora no, ahora usted nada más abre ahí ¿qué significa tal? Y yo, o Todo sea, esto es fácil. todo es tan fácil, hemos perdido como esas ganas del descubrir, del conocer, ¿verdad? Inclusive, estás llevando un curso de inglés y no sabes pronunciarlo, ahí te metes al internet, cómo se pronuncia, o sea, lo estamos haciendo todo como este tipo de inteligencia artificial, estamos haciendo que nos perdamos como personas, como el ser. Ahora vemos a los muchachos que están hablando con los padres y no los vuelven a ver a los ojos, están con el teléfono y es algo terrible. Van a comer y con el teléfono, la palabra, estamos, perdón por la palabra, pero como idiotizados con todo en lo que nos está ofreciendo la sociedad, pero lo que está haciendo es que nos olvidemos de la persona, del ser humano y que lo podamos por medio de una tecla o de estas personas que usted les dice qué hora es, conécteme esto, conécteme aquello, ¿verdad? Entonces, que son inteligentes y es muy lamentable porque ya esa relación humano a humano ya no lo tenemos, ya la generación Z, ellos no, la parte social no la tienen. Ellos hacen un avatar, un muñequito y pueden durar hablando 3, 4 horas, pero ya a la hora de tener una relación personal con otro, no lo logra, ¿verdad? Entonces, ha desplazado todo lo que la inteligencia artificial, la parte humana y estamos pagando un precio muy alto porque Exactamente. vemos en nuestros niños los suicidios cómo han aumentado, ¿verdad? Y es muy lamentable. Vemos cómo las personas ya no son felices. ¿Por qué? Porque creen que con una parte piramidal y colocan un poco de dinero y lo pierden todo. Pero ese no es el sentido de la vida. El sentido de la vida es el ser, es el amar, es el estar ahí con la otra persona, el acompañar. Entonces, lamentablemente, creo que le hemos hecho más caso a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial que antes, ¿no? Nuestros papás eran los que, bueno, venga, hablemos. Y cuando usted su Exacto. mamá le decía, venga, hablemos usted, Y si le ¿verdad? decía los dos Ahora, nombres, usted dice, ay, ahora sí.
Sí, y ahora no, antes, digamos también cuando uno enamoraba o se enamoraba por medio de flores, usted escribía cartas, Claro. ahora no, usted un emoticón por ahí, un corazoncillo y ya, y yo, hemos perdido todo esto y creo que es muy lamentable, doña Ana. Entonces, ¿cómo hacer realmente, cómo hacer para descubrir el sentido de la vida ante la adversidad? Porque, como lo digo, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gustaría perder un trabajo y principalmente a nadie le gustaría perder a un padre, a una madre, a un familiar, pero es parte de la vida. Entonces, ¿cómo hacer ante la adversidad para que realmente podamos descubrir el sentido de la vida? No digo que yo, no, no, todos hemos pasado por eso, ya hemos perdido padres, hemos perdido hijos, hemos perdido personas muy valiosas, hemos vivido duelos, algunos lo han superado, otros no, pero realmente cómo descubrir este sentido de la vida ante la adversidad, ante todo lo que nos da, que todo es placer, Y ¿verdad? poder, Todo, todo es placer, todo es dinero, todo lo compramos con dinero, el placer de viajar aquí, viajar allá y prácticamente creo que hemos cambiado un poco y no es lo que debe de ser. Creo que no fuimos creados para eso, para que otra persona nos manipule y nos diga qué hacer con nuestra vida, que eso es lo peligroso y es lo que estamos haciendo. sí, exacto, exacto, pero además hasta lo físico, ¿verdad? O sea, la juventud es lo que más maravilloso y esto y lo otro, pero ya si estamos en cierta edad, si ya somos adultos mayores, ¿cómo estamos tratando a los adultos mayores? ¿Por qué? Porque, o sea, es que es impresionante lo que la tergiversación que se ha hecho del ser humano, ¿verdad? Y de la valía del ser humano independientemente de cuál sea su condición, pero son precisamente esos aspectos los que llevan a situaciones adversas, a dolores, a sufrimientos, a vacíos existenciales. Definitivamente, el ser humano está indefectiblemente expuesto al dolor, al sufrimiento. O sea, en cualquier momento se nos viene una situación de dolor, de sufrimiento, el de repente, llamo yo. De repente la vida me cambió. Pero esos son los que vienen así de golpe, de un momento a otro. Otros simplemente que son una enfermedad larga o una situación de violencia sostenida por muchos años. O sea, situaciones adversas, situaciones que me producen dolor, frustración, angustia, impotencia. Entonces, esos son los que desde lo que nosotros trabajamos en logoterapia, lo que se llaman condicionamientos del contexto. O sea, siempre van a existir condicionamientos del contexto a los cuales yo debo enfrentarme para poder vivir, porque es parte de la vida, como lo dijiste al principio. Pero el tema es no quedarnos en el sufrimiento, en el sinsentido, en el vacío existencial, sino resignificar la situación y resignificarme yo, entenderme diferente, entenderme con posibilidades, entenderme con recursos. Vamos a ver, ante un duelo, ante una situación, y el duelo no solamente afectivo que tenga que ver con la pérdida de una persona, sino el trabajo, la juventud, la salud, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, o sea, es un hecho, o sea, es algo que no podemos cambiar. Entonces, empecemos porque una situación adversa es una situación que no puedo cambiar o que sobre la que no tengo control y que en muchos casos lo que me toca es elegir qué quiero hacer con esto que me tocó vivir. O sea, necesito pensar, no solo sentir. ¿Esto qué quiere decir? Que definitivamente cuando estamos ante una situación adversa, el dolor, la emoción, o sea, el enojo, el sufrimiento, la tristeza profunda, ahí van a estar y somos parte de eso y qué bueno que sentimos. Pero no podemos quedarnos con la emoción dentro. En primer lugar, tenemos que sacarla, tenemos que expresarla, porque si no, nos enfermamos. Somatizamos esa emoción si no la sacamos y se ubica en la parte más débil fisiológicamente de nuestro cuerpo, ya está comprobado científicamente, ahí se ubica el dolor, el vacío, el sufrimiento, entonces las migrañas se potencian, el cáncer viene, si no lo trabajamos, si no trabajamos esa emoción, entonces necesitamos reconocer, primero identificar, reconocer cuál emoción estoy viviendo y necesito entonces elegir qué quiero hacer con esa emoción. Preguntarme en qué parte de mi cuerpo siento ese dolor, siento esa, ¿verdad? Entonces, una vez que la hemos identificado, no vamos a dejar de sentir el dolor y la frustración y la impotencia,
Pero a la par de eso, voy a empezar a elegir de manera consciente desde mi capacidad de pensar, ok, sí, me siento así y me duele y no puedo ni respirar, me duele el pecho de tanto dolor, esto me tiene muy mal, pero voy a levantar la manita y voy a pedir ayuda porque sola no puedo. Voy a meterme a ver cómo puedo investigar para ver qué puedo hacer porque necesito ver qué puedo hacer yo porque no quiero sentir eso. Es que vos lo dijiste muy bien, Oscar. La gente no quiere, nosotros los seres humanos, no queremos sufrir, no queremos angustiarnos, no queremos que haya un dolor, que haya un sufrimiento, porque no nos han enseñado a cómo manejar el dolor, el sufrimiento, el vacío, ¿verdad? Entonces, no queremos experimentar el dolor, pero cuando lo experimentamos, queremos salir de eso. O sea que, uy, no puedo con esto, o sea, no puedo. Entonces, ¿qué hago con este dolor? Y la única persona que puede hacer algo con ese dolor somos nosotros mismos. Nadie lo va a hacer por nosotros. El pedir ayuda, el buscar, el ver y no quedarme solo en la emoción, en el vacío, en la tristeza, en el sufrimiento, en la depresión. Puedo sentir, seguir sintiendo eso, pero eso va a ir haciéndose más pequeño conforme utilicemos nuestra capacidad de pensar qué recursos tengo para afrontar esto, identificarlos y no solo identificarlos, utilizarlos, ¿verdad? Como la libertad de elegir buscar ayuda, como decir qué es exactamente lo que me está pasando. Hay algo que se llama autodistanciamiento, pero no quiero hablar mucho porque quiero que usted sea el que dirija la conversación, pero ahorita si quiere hablamos de los recursos que tenemos para eso, ¿verdad? Perfecto, perfecto, excelente. Hoy estoy conversando con doña Ana Luisa Guzmán Hernández, que ella es directora general del Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial Víctor Frank, que el doctor Víctor Emil Frank nació en Viena, en Austria, el 26 de marzo de 1905 y falleció el 2 de septiembre de 1997. Y por ahí, si ustedes van a las redes sociales en el Facebook, estaría pues cumpliendo 118 años, ¿verdad? Que ahí lo tenemos en el Facebook. Usted puede buscar Facebook Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial, el teléfono 506-8360-0251, la web centro de logoterapia cr.org, el correo electrónico info@centro de logoterapia cr.org. Y bueno, una llamadita, ellos están ahí en San José, en Sabana Norte, ahí están ellos, están muy céntricos, así que si usted desea, pues llamarlos, comunicarse, pues ahí ellos con mucho gusto le estarían atendiendo. Así que hoy estamos hablando con este tema tan interesante, cómo descubrir el sentido de vida ante la adversidad. Cuando nacemos, lo único que tenemos fijo es la muerte. No hay otra. Y todos vamos para allá, ricos, pobres, altos, guapetones, guapetonas, todos a la hora de nacer sabemos que tenemos que dar un paso a la eternidad, pero no nos gusta. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues vivir la vida con responsabilidad, con respeto hacia las demás personas, pero el único que puede hacer un cambio en la vida soy yo. El único que puede pedir ayuda soy yo. El único que metió las patas, como decimos popularmente, soy yo. Y el único que puede eh, ser humilde, pedir perdón, pedir ayuda, soy yo. Entonces, somos muy dados a culpar a los demás por lo que he hecho o por lo que no he hecho, por lo que tengo o lo que no he conseguido. Pero no es así. La vida no es así. Al fin y al cabo, la vida nos va a decir, Oscar, esto fue lo que sembraste, esto es lo que cosechaste. Aunque muchas veces la vida, como dicen muchos autores, no es justa, pero es la vida que yo elegí vivir. A veces, pues, situaciones que vienen ahí como los imprevistos, como lo dice usted, doña Ana, llega, pero ¿qué debemos de hacer? Bueno, de ahí, me tocó y veamos qué sale bueno de esto, ¿verdad? Entonces, estamos hablando hoy de este tema tan importante, cómo descubrir el sentido de vida ante la adversidad. Solo yo puedo hacerlo, solo yo puedo pedir ayuda. Y hay un pensamiento machista que no me gusta y que dice, yo soy así y yo no voy a cambiar. Así me conoció y así, y si está bien, no, no es así, caballero, no es así, dama. Todos podemos mejorar. Y si usted ama, usted va a amar a esa persona
mejorando usted, no pidiendo cambios, no, el cambio empieza en mí. Si así usted quiere ver un cambio en los demás, el cambio empieza por usted. Invierta en usted, es. trabaje en usted y usted verá cómo aquella nube que usted veía, aquel vidrio que estaba sucio, no era el de su vecina, era el suyo que usted no lo limpiaba. Entonces, es muy importante y yo creo que esto de la parte humana, el ser, la persona, ya se nos ha olvidado el hablar, el comunicarnos, cosas que son muy importantes y son elementales en el ser humano. Por eso hoy estamos compartiendo este tema con doña Ana, cómo descubrir el sentido de vida ante la adversidad. Y perfectamente, ustedes también, doña Ana, tienen actividades. Bueno, por ahí nos encontramos una foto maravillosa que quiero que la podamos, decía Roma y Costa Rica, el doctor Aureliano Paciolla, referente Ajá. mundial de logoterapia y discípulo de Víctor Frank. Eso fue hace el 20 de abril. Vamos a buscar esa foto y la vamos a presentar, pero bueno, un discípulo de Víctor Frank que estuvo con ustedes para que nos pueda comentar esta maravillosa y este regalo de Dios y de la vida con ustedes, doña Ana. Ay, fue impresionante, Oscar, fue impresionante. Un ser humano, bueno, ves, es que esos son los seres humanos que uno dice, Dios mío, que no se mueran, ¿verdad? Un Víctor Frankl, qué sé yo, pero también muchas personas como usted que hacen y dejan huellas de sentido a través de este programa maravilloso. O sea, son personas tan hermosas, tan valiosas, tan que quieren dejar esas, ayudar a las personas, pero este doctor efectivamente fue discípulo de don Víctor Frankl, fue alumno de él, pero también él, hubo un intercambio de cartas muy hermosas entre los dos con respecto a teorías y a cómo trabajar el suicidio en jóvenes, a cómo trabajar lo que era el sinsentido en las personas jóvenes y ahorita, al día de hoy, pues él tiene muchos libros y ha escrito muchísimo, es un referente impresionante de la logoterapia en el mundo y va a estar con nosotros aquí en Costa Rica y eso es maravilloso también. Pero fue un encuentro bello, hermoso y de muchísima humanidad, de muchísima humildad y muchísimo amor. Mucho sentido, definitivamente, mucho sentido. Y Ahí ahí lo está. pueden ver, ahí lo estamos viendo, ahí están las fotos y vamos mientras que seguimos hablando, por favor, Andy, vamos a presentar las otras que también ahí está doña Ana con el doctor Aurelio. Así que mientras conversamos, ahí ve, ahí doña Ana. Sí, lo que me está dando, qué lindo, Oscar, qué detalle tan hermoso, gracias. No, con mucho gusto, de verdad estamos para servirles y como usted decía, debemos de marcar un legado y debe ser un legado positivo, ¿verdad? Los Así, que somos optimistas, optimistas hasta el fin, así porque es. la esperanza es lo último que se pierde, nunca debemos de perderla. Entonces es muy importante que todos podemos dar, o sea, todos podemos agregar valor a las demás personas y no es que no es con dinero, no, no, enseñando a hacer arrocito, frijoles, enseñando a respetar, enseñando tantas cosas que nosotros hemos aprendido. Y también, doña Ana, ustedes, bueno, tienen eventos ahora en el 2023, como es varios eventos, ¿verdad? Lo que es la certificación internacional de natología con enfoque en logoterapia, que ya inició, pero me imagino que Ujú. también pueden pueden llamar. Claro, todavía pueden matricularse, no hay ningún problema y grabamos las clases, entonces pueden escuchar y trabajar desde la clase uno sin ningún problema, llevarlo asincrónico, no tienen que estarse conectando todo el tiempo, así que bienvenidos y bienvenidas, está hermoso, es hermoso ese diplomado. Al 506-8360-0251 en la web Ujú. Centro de Ajá. Logoterapia, cr.org, en el correo electrónico info@centrologoterapia.cr.org. Y también, si Dios lo permite, para el 26 y 27 de agosto van a estar con un evento especial que lo podemos compartir también. Las segundas jornadas internacionales de logoterapia y análisis existencial enfocadas el sentido de la vida como evidencia de la salud mental, contribuciones y nuevos desafíos. O sea, vienen referentes iguales de todo el mundo a trabajar este tema y va también a aportar muchísimo y sobre todo a darnos técnicas, herramientas, a hablarnos sobre cómo trabajar nuestra salud mental, como
cómo acompañar a otras personas y fortalecer esa salud mental de nuestros hijos, de nuestras hijas, de las personas importantes, de las personas con las que trabajamos, las personas que acompañamos. O sea, decían que esto de la pandemia del COVID, pues ahí estamos y ya está como pasajera en el sentido de que ya no estamos en la crisis profunda, pero ahora la nueva crisis es la de salud mental, la nueva pandemia es la ausencia y esa debilidad y esa ausencia de salud mental porque estamos afrontando como humanidad tantos cambios tan acelerados a todo nivel que no sabemos qué hacer con esos cambios, no sabemos cómo resignificarnos ante esas adversidades que también nos provocan esa deshumanización, pero, por ejemplo, o sea, se ha comprobado científicamente que si el cerebro no trabaja, se va a atrofiar. Y esto de que la tecnología, de la que inteligencia artificial nos haga todo, que no tengamos que pensar, que no tengamos que utilizar el cerebro para hacer un párrafo, para hacer un trabajo, eso hace que nuestro cerebro se vaya dañando. Entonces, tenemos que utilizar nuestro cerebro, o sea, tenemos que utilizar la tecnología para lo que nos pueda servir, pero no para que nos haga daño a nosotros. Entonces, ¿y qué está haciendo? Afectando la salud mental, porque entonces estamos con episodios y estados de ansiedad impresionantes en nuestros jóvenes, la baja tolerancia a la frustración, ¿verdad? No soportamos ni que nos digan absolutamente nada porque ya empezamos a pelear con otras personas, estamos demasiado sensibles a que me estén atacando que si no estoy de acuerdo con algo, entonces lo expreso de manera inadecuada. Entonces, esta jornada vamos a trabajar, vienen doctores, doctoras extraordinarios también que nos van a ayudar muchísimo. Y van a hablar también sobre la adversidad, sobre el cáncer y otras situaciones que se nos presentan a los seres humanos que también nos afectan. Entonces, este tema que estamos hablando hoy está directamente relacionado con estas jornadas y también les invitamos. Súper invitados, así que usted nada más dice, bueno, yo lo vi en Vivamos con Esperanza y por ahí va a estar doña, sí, yo estaba con Oscar y hicimos el programa, así que Claro, segunda jornada de logoterapia y análisis existencial en Costa hasta un Rica. descuentito les podemos hacer si dicen que vienen Bueno, al sí, programa. un descuentito ahí, claro, 26 y 27 de agosto. Estamos la gente dice el COVID y todo. Bueno, a nivel físico hay consecuencias, hay secuelas del COVID que lo sabemos, ¿verdad? Los que han padecido el COVID, pero la pandemia que ha quedado ha sido grandísima de lo que es eso, la baja tolerancia, la frustración, somos demasiado sensibles, ya no nos pueden decir que no, ya no nos pueden decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vemos en las noticias que se baja de una vez del carro y empieza a hacer ese desastre. Vemos en nuestros colegios cómo se ha Sí, perdido realmente la identidad de ir a educarse, donde empiezan a pelear, a discutir armas, armas blancas, armas de fuego. Entonces creo que sí, hay que trabajar mucho en lo que es la salud mental. Es importante prepararnos claro. y es prepararnos en todos los campos, pero principalmente la salud mental. ¿Por qué? Porque cuando venga un momento de que cuando vas a perder un padre, una madre, sepamos realmente que es parte del ciclo de la vida, que lo podemos enfrentar y que hay herramientas que nos pueden ayudar. Nunca lo vamos a olvidar porque los que hemos perdido a nuestros padres, pues siempre los tenemos en nuestro corazón, los recordamos, pero ahora qué queda el legado, las enseñanzas, se lo dije, recuerde, tenga cuidado, respete y etcétera, etcétera. Pero sí es muy importante este evento y bueno, todas las capacitaciones y las formaciones que dan aquí en el Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial. Así que invitados, invitadas para que vayan a todas las redes sociales en el Facebook, en la página web, que está muy bonita, está toda la información ahí para que ustedes puedan descubrir. Hay una frase muy bonita del señor Víctor Emil Frank, que fue neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de logoterapia y análisis existencial. También fue un amante de las alturas, por lo que dedicó gran parte de su vida al alpinismo. Ahí lo vemos donde hay fotos Sí, donde él anda por ahí. Y bueno, se convirtió en piloto. Bueno, sobrevivió a 4 campos de concentración nazi, ujú, sobrevivió a 4 campos de concentración nazi y bueno, perdió gran parte de su familia, entre ellos su primera esposa, con la cual solo llevaba unos meses de matrimonio.
Y según Víctor Frank decía, la vida por sí misma posee un significado y las personas tienen la capacidad de descubrir un sentido que resulte único e irrepetible, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. Esta búsqueda de significado constituye la principal motivación vital. Siempre tenemos un cierto grado de libertad para decidir al menos qué actitud adoptamos ante la adversidad. Así Esta es. es una frase del señor Víctor Frank Sí, y no podemos cambiar una situación, doña Ana, pero nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. sí. Así es, de cambiarnos a nosotros mismos desde esa autocomprensión de qué es lo que me está pasando, qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo. Es que necesitamos validar. A veces lo único que nos queda ante una pérdida es, en un primer momento, es abrazar el dolor. O sea, no podemos hacer otra cosa, porque la gente llega y dice, es que hace una semana se me murió y yo siento que mi vida se me va. No puede dejar de sentir eso. O sea, no puede dejar de sentir eso. No puede llegar a una consulta, digamos, a un proceso de acompañamiento y que eso cuando salga de esa sesión ya no sienta nada. No, lo único que nos queda es abrazar el dolor en ese primer momento, porque era una persona valiosa, vea. Y cuando usted habla de sentido de vida, habla de lo que es valioso para usted, de lo que usted le da importancia. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, si ustedes reconocen algo o a alguien o una situación valiosa, pero sobre todo una persona valiosa para ustedes, y a ustedes le quitan o le hacen algo a esa persona, alguien la agrede, alguien la quiere hacer algo, ¿qué sienten ustedes? O sea, si es valioso para mí esa persona, yo me va a enojar mucho de que me le hagan algo malo o que le estén haciendo. Entonces, ese es el sentido de vida. O sea, el sentido de vida me conecta emocional y cognitivamente con lo valioso para mí. Porque hay primero una experiencia emocional. Primero la amo, hay un vínculo, es importante para mí y yo entonces tengo que cuidarla y nos cuidamos mutuamente. Pero si alguien le hace algo, entonces yo voy a salir en carrera a tratar de defender, ¿verdad? Cuidar, a proteger. Y cognitivamente, porque yo elegí desde mi capacidad de pensar que eso da sentido a mi vida, que esa persona, que esa circunstancia, que ese trabajo, que ese grupo de compañeros y compañeras, ¿y qué es lo que genera el sentido de vida? Genera coherencia, genera equilibrio, genera identidad. Entonces, el descubrir sentido de vida en alguien, algo o alguna actividad que nosotros hagamos que nos gusta, es porque eso me produce equilibrio, porque me produce bienestar, porque me gusta, porque es mi espacio seguro. Y entonces, si a mí me quitan eso, entonces empiezo yo a tambalear de que dónde está mi sentido de vida ahora que ya no está esa persona, o no está esa situación, o ya no tomo cafecito con mis compañeros porque ya me pensioné. Y entonces, ¿eso qué me produce a mí? Porque yo quiero hacer eso, pero no puedo. Yo quiero estar con esa persona que ya no está en este mundo, pero no puedo. Entonces, hay un primer momento en que necesitamos validar nuestras emociones, pero después vamos como procesos de duelo, ¿verdad? El proceso que es que yo necesito de una manera consciente, ok, estoy sintiendo esto y me duele mucho, pero ¿qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Qué hubiera querido esa persona que yo hiciera si ella muriera? Eso es una pregunta fundamental en las pérdidas. ¿Qué hubiera querido esa persona que porque era importante para mí, porque nos conocíamos, porque había un vínculo, entonces nos conocíamos mutuamente. Entonces, ¿qué pienso yo que hubiera querido ella si ella no estuviera, que yo hiciera? O sea, que hubiera querido ella que yo hiciera cuando ella ya no estuviera. Lo otro es que no le doy permiso a la muerte que me quite de esa persona. Porque entonces, si yo empiezo a meditar desde mi conciencia, desde mi capacidad de analizar, voy a quitar mi mirada y todo mi ser del vacío, del que no está, del físicamente ya no está, y lo voy trasladando al vínculo, que no le doy permiso a la muerte que me quite de esa persona, como decías vos ahora, Oscar, lo vivido, lo que pasamos, las experiencias, todas esas vivencias que estarán para siempre, y sobre todo que quién era esa persona para mí, eso es fundamental. O sea, quién era y cómo puedo yo devolverle desde el amor, desde la esencia, desde el vínculo de esa relación, lo mejor de mí ahorita que estoy viva, para que
sentirme yo que le estoy también devolviendo tanto que me dio esa persona. Y bueno, acá tenemos un comentario de doña Elizabeth Salas Zamora, un saludo para su esposo don Carlos. El sentido de vida ante la adversidad la descubrimos cuando le preguntamos a Dios cuál es el propósito que tiene para mi vida ante la situación, ante la adversidad que estamos viviendo. Un saludo a doña Elizabeth y gracias porque está acá con nosotros. Y bueno, como decía doña Ana también, pues es una experiencia personal. Cada quien desde su realidad real también busca su Sí, apoyo, busca su ayuda, pero sí es importante que nosotros sepamos, nadie nace aprendido, así es. nadie es perfecto, nadie es infalible. Cuando tuvimos la oportunidad de tener a nuestro hijo, nuestra hija en brazos, ¿qué hago? ¿Verdad? Ujú. Entonces, qué susto si no soy el papá que se merece. Pero Era bueno, nuevo para uno, ¿verdad? es algo nuevo, fue algo nuevo en ese momento, ya el segundo o el tercero, ya un cólico, bueno, sí, no pasa nada, ¿verdad? Pero lo que decimos es esto, que realmente nosotros tenemos el poder en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón, de realmente hacer un cambio en nuestras vidas y no por los demás. El Exactamente. cambio se verá cuando usted trabaja en usted, Así cuando usted es. lo Más hace, lo cuando hace. usted invierte tiempo en usted, si quiere leer, si quiere caminar, eh, hágalo, no lo haga por nadie, hágalo por usted. Y luego al tiempo la gente, mira qué cambio tuvo, qué bonito, ahora es una persona que piensa más a la hora de responder, de actuar, pero es Exacto. parte de un proceso. Lamentablemente, pues, como les repito, tenemos una vida y mientras vivimos la vida, es el momento de hacer cambios, es el momento de generar nuevas condiciones, nuevas etapas y que por lo menos nuestro legado digan, bueno, es que era chichoso, era aquí, pero bueno, cambió, era alcohólico, Claro, pero tomó una decisión en su vida por mejorar él y claro. vino inmediatamente el fruto para sus seres queridos, porque lamentablemente las personas que más lastimamos son las personas que tenemos más cerca de Así es. nosotros, Así las que es. amamos, las que queremos, pero y nosotros como hombres se vale llorar, se vale Claro. pedir ayuda, se vale decir lo siento, no fue mi intención, pero a mí me educaron de esta manera, entonces, pero sí se puede reeducar, reaprender, Así desaprender. es. Y es Así lo que es. decimos acá en Vivamos con Esperanza. Y hay otra frase, doña Ana, que decía don Víctor Frank, el sufrimiento es una oportunidad para crecer. Así Nadie es. quiere sufrir. Pare de sufrir, como dicen por ahí, pero no, no podemos parar de sufrir. Démosle sentido Así es. a A ese ese sufrimiento. sufrimiento. Así No es. es que vamos ahí como, pues el amor de Jesús, de Dios, ¿verdad? Increíble, pero nosotros, el sufrimiento es una oportunidad para crecer. ¿Y cómo lo Exacto. desarrollan ustedes, doña Ana, aquí en el Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial? Una frase del señor Víctor Frank, el sufrimiento es una oportunidad para crecer. Nos da miedo la fragilidad, nos da miedo que nos conozcan como son, pero somos hermosos, o sea, somos Así perfectos, es. no, Tenemos no que, necesitamos máscaras, no necesitamos estar ahí escondiéndonos, no. no, no. Cuando la gente te conoce como eres, dicen, wow. Lo humano, cuando conoce lo humano tuyo, Oscar, cuando conoce lo humano de lo humano, o sea, somos humanos y tenemos derecho a expresar, a llorar, a manifestar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, pero no nos podemos quedar en el sufrimiento, sigue siendo una opción, ¿verdad? Sigue siendo una opción de, y Víctor Frankl también lo define muy bonito, ¿verdad? Porque quedarnos en el sufrimiento nos lleva a la desesperanza. Entonces él lo pone, ¿se acuerdan? Con una fórmula matemática que habíamos comentado en algún momento. D es igual a S menos P. Desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. O sea, siempre el sufrimiento va a estar presente en la vida del ser humano en cualquier momento, pero es elección y como otra frase que dice él, o sea, la última de las libertades que se le puede quitar al ser humano es la libertad de decidir qué hacer, en este caso con el sufrimiento, ¿verdad? O sea, nos quedamos en el sufrimiento, en el vacío, en el sinsentido, o le encontramos un para qué, como dice
también don Mario, ¿verdad? A través de la fe, en este caso, preguntándole a Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude, que salgamos de esto, que nos agarramos de Dios. Bueno, es un recurso importantísimo, ¿verdad? Entonces, darle sentido, pero es que encontrarle sentido al sufrimiento, siempre la pregunta va a ser, ¿para qué este sufrimiento? Porque eso nos va a llevar a la trascendencia. O sea, ¿qué de lo vivido, qué de este dolor, qué de esta experiencia de dolor, de sufrimiento que yo he vivido, si yo comparto cómo yo la he ido trabajando y me he sentido un poquito mejor, le puede ayudar a otras personas que están pasando también por un sufrimiento parecido o simplemente están sufriendo? Y ahí es donde la logoterapia habla de ese recurso de la autotrascendencia, o sea, trascender mi situación para salirme de mí y ayudar a otras personas que también están sufriendo. Eso hace que yo encuentre sentido a mi sufrimiento, porque entonces estoy dando de mí a otras personas y dando aquello que solo yo tengo, o sea, que nadie más lo tiene. ¿Qué elegimos dar al mundo desde esos valores de creación, verdad? En medio de que a partir de esta situación de adversidad que yo he vivido, lo que yo he aprendido, lo que la vida me ha enseñado, pero la manera en cómo yo le he respondido a la vida ante esta adversidad es lo que está haciendo la gran diferencia, porque me estoy haciendo responsable de mí, en libertad, me estoy asumiendo en esta situación y estoy haciendo lo que me corresponde para poder ir sintiéndome un poquito mejor. Y cuando me doy cuenta, puedo hablar, puedo ayudar a partir de una situación de dolor, pues sale algo hermoso, como es que yo pueda ayudar a otras personas con esta experiencia. Y como usted lo decía muy bien, doña Ana, cuando nosotros ayudamos, ah, hay sanación. Así Cuando es, nosotros ayudamos, hay liberación. así Cuando es. nosotros ayudamos, nos damos cuenta de que realmente el propósito, aunque en ese tiempo fue muy difícil, muy duro, y tal vez duraron muchos años en ir saliendo adelante, pero ya le encontramos el sentido. Entonces, hay más alegría en dar que en recibir, aunque sea que nos ha tocado vivir momentos muy duros, momentos en los cuales decíamos, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué me pasó? No merecía yo esto, pero hay un propósito, encontremos el propósito. Y si usted desea más información del Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial Víctor Frank, usted puede llamarlos, los pueden comunicar en las redes sociales, los pueden llamar al 506-8360-0251 en la web centro de logoterapiacr.org, en el correo electrónico info@centrologoterapiacr.org. Y bueno, ellos están ahí en San José, en Sabana Norte, están cerquita ahí, están en Sabana Norte, entonces usted los puede localizar, los puede llamar y pues sí, siempre es importante, no podemos caminar solos, ¿verdad? Siempre necesitamos de un acompañante, siempre necesitamos de quien nos acompañe en el bus, en el tren de la vida, que en un vagón se bajan unos, en otro vagón se montan otros, pero es mi vida y yo elijo quién me acompaña, yo elijo mi futuro, porque dime quiénes son tus amigos, tus conocidos, tu círculo más cercano y te diré para dónde vas. ¿Verdad? Entonces creo que es muy importante y agradecerle, doña Ana, encantadísimo. Creo que no tocamos ni un 10% del tema, pero tenemos más oportunidades de desarrollarlos acá. Y como yo siempre le digo a las personas, Así vivamos con es. esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. ¿Por qué? Porque la esperanza no la podemos perder, nunca está eh, tan oscuro como cuando va a amanecer, ¿verdad? Entonces, sí es muy difícil, no nos gusta sufrir. Ahora con esto de las redes sociales que se inventan vidas, se inventan situaciones perfectas, pero eso no existe, muchacho, No, eso no existe, muchacha. El dinero te ayuda un poquito, pero no te va a dar la felicidad que ocupas, que te amen, que te acepten como eres. así Y es. eh, un mensaje final, doña Ana. Ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, podemos tener más programas para ir desarrollando ya cuando se acerquen estos eventos importantes, ir motivando a las personas. A raíz de lo del título del tema de hoy, de la adversidad, o sea, hay situaciones que vivimos y dolores, como lo dijiste, Oscar, que no le vamos a encontrar nunca una respuesta de por qué nos pasó. O sea, simplemente no le encontramos sentido a que un hijo muera en un accidente o no, nada. O sea, hay situaciones que simple y sencillamente nunca van a tener respuesta. Pero lo que sí
va a tener respuesta es cómo manejemos y cómo vivamos esa situación y cómo nos demos a los demás para ayudarlos en una situación parecida. No nos dejemos solos, nos tenemos unos a otros y tratemos de fortalecer vínculos y de verdad de ser quienes nosotros queremos ser a partir de eso y no invisibilizarnos. Y pues yo termino siempre con la frase del Centro Costarricense, que fue también esa resignificación del dolor y por lo cual se abrió el centro con la pérdida de María Mercedes. Algo terrible que, como vos decís, en aquel momento le preguntábamos a Dios, pero ¿cómo es posible que esto haya pasado en nuestra familia? Este, eh, Fuimos trabajando ese dolor y cambiamos el dolor por trascendencia y abrimos el centro para ayudar a papás y mamás que han perdido a sus hijos. Entonces, sepa que cuentan con nosotros y que estamos para servirles y el sol saldrá de nuevo. Lo veremos diferente, pero saldrá otra vez. Frase de doña Ana Luisa Guzmán Hernández. Así Que es. pase buenas tardes, buenas noches y buenos días en cualquier parte del mundo. Viva su vida, es una vida la que tiene y mientras va viviendo la vida, haga los cambios necesarios para que usted le dé propósito a su vida. Le recuerdo, si Dios quiere, la otra semana a las 5 acá por Radio Costa Rica 930 AM y www.radiocr.net para el mundo entero, Radio Costa Rica para el mundo entero y su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Y como dice don Víctor Frank en una de sus frases, no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. Y la vida espera lo mejor de usted, sea lo mejor que usted pueda hacer para usted y verá cómo esa brillo, esa luz llegará a los demás. Que Dios le bendiga, ánimo y solo hay una vida, vívela, disfrútela y luche por ella, por sus metas y por sus sueños. Andy, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Gracias.